Buenos días, chiquillos, les doy la bienvenida a una nueva semana de trabajo virtual y en este video vamos a explicar lo que viene en la unidad. Vamos a trabajar con la lección 3 y 4, que tiene que ver con números racionales, con fracciones y decimales. Nosotros ya terminamos la lección 1 y 2 de números enteros, agregamos multiplicación y división, porque cuando estemos ahora en la lección 3 y 4 van a haber algunos ejercicios en que nos van a pedir operatoria combinada y va a aparecer la división y la multiplicación. Entonces por eso les pedí que practicaran multiplicar y dividir, porque ahora vamos a tener que multiplicar y dividir también con fracciones y con decimales. Y si a mí me cuesta multiplicar o dividir con números normales, números naturales o enteros, me iba a costar con decimal y con fracción. Por eso les pedí que la practicaran. En este video, chicos, se resumen los contenidos que aparecen en su libro en la página 36 y 37. Yo no necesariamente sigo el orden de su libro en cómo está escrito, sino que yo veo su libro y analizo el orden que para mí es más simple para que usted entienda. En este caso no partí con multiplicación y división de decimales, que es donde parte su libro, sino que yo decidí partir con la relación que hay entre fracciones y decimales, que es lo más básico de este nuevo mundo, que es la página 36 y 37, y explicarle algunos conceptos básicos para entender esta unidad. Entonces, chicos, eso vamos a explicarlo. Y además, aparte de ver este video o de leer la página 36 y 37, si es que usted lo desea para profundizar, se manda una tarea que es sin nota, que es de su cuadernillo, y son ejercicios que tienen que ver con la materia de este video. Así que, chicos, ahora vamos a ir al Paint y vamos a explicar la materia. Ya. Este nuevo mundo, chicos, que tiene que ver con la lección 3 y 4 de su libro, es el conjunto Q o el conjunto de los números racionales. Viene el puro título, pero no viene explicado bien este mundo y por eso me interesa explicárselo, para que usted lo entienda, y luego vamos a pasarlo de la página 36 y 37, que es la relación entre fracciones y decimales. ¿Cuál es el objetivo primero? Conocer las características del conjunto Q, lo básico, y transformar fracciones y decimales, que eso es lo que tiene que ver con los ejercicios de su libro. Primero, chicos, nosotros en nuestras clases ya hablamos de los números naturales, que eran los números que usábamos para contar. Usted ya conoce los naturales, los que usamos para contar, que aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, que son infinitos, y que cuando incluían al 0 se llamaban cardinales. Pero este mundo, desgraciadamente, nos quedaba corto, nos quedaba muy cortito, no nos servía cuando hablábamos de temperaturas bajas, cuando hablábamos de subterráneos, de deudas. Entonces se tuvo que inventar unos números que son los enteros, que son los que tienen los signos. Y hablamos de los números con signos negativos, con signos positivos y los neutros. Hablamos de los neutros y los números con signos positivos. Y estos números se tuvieron que inventar porque los naturales ya no nos servían para hablar las deudas, para hablar las temperaturas bajo cero, para hablar de profundidades. Entonces se tuvieron que inventar los enteros. Se tuvieron que inventar los enteros que incluyen esos números, los positivos, los negativos y el cero. Pero ¿qué ocurre? Que yo le mandé hacer algunas divisiones o multiplicaciones de tarea y les pregunté por algunas propiedades. Y hay una propiedad en particular que es la clausura, que estaba en la página 17 de su libro que me mandó como tarea. Y la clausura o cerradura es la propiedad que me dice que si yo a un entero le sumo, le resto o le multiplico otro entero, mi resultado va a seguir siendo entero. Pero esa propiedad no se cumple con la división. Si yo tomo un número entero y lo divido por otro entero cualquiera, por ejemplo, si tomo el 1 y el 2, el resultado no necesariamente va a ser entero. Si yo tomo el 1 y el 2 y los divido, si usted toma el 1 y lo divide con el 2, ese resultado no es entero, es un número decimal y es 0,5. Pero este 0,5 ya no es de los enteros y ya no es de los naturales, es de otro mundo. Y este 0,5 yo también lo podía expresar en fracciones como un medio. De hecho, esta es la fracción que representa la mitad de un entero, y esa mitad también se puede representar en decimal como 0,5. Pero estos números ya no son enteros, pero surgen de haber dividido dos enteros. Yo dividí el entero 1 y el entero 2 y el resultado no fue entero, fue decimal.
Por eso hablamos de que la clausura en los enteros no se cumple con la división. Entonces, aquí hay un nuevo mundo que surge y surge debido a esta razón. Lo otro, que cuando hablamos de repartir, porque las divisiones se relacionan con la repartición, cuando también se quería repartir en la vida cotidiana, repartir indiferente si es en partes iguales o no, pero se quería repartir usando divisiones, había números y símbolos que ya no estaban en los enteros. Entonces también en vida cotidiana, cuando hablamos de repartir cosas, cuando hablamos de dividir, se tuvo que inventar otro nuevo mundo y ese es el mundo de las fracciones y los decimales. Vamos a ver qué tipo de decimales porque no son todos y se llama números racionales. Entonces todo esto, los enteros y los naturales, van a estar ahora incluidos en un nuevo mundo. ¿En qué nuevo mundo? En el mundo de los racionales. Después de que usted pasa de los naturales, los números que cuenta, y pasa a los enteros que tienen que ver con signos, con temperaturas, etc., ahora hay un nuevo mundo que es cuando yo reparto, y ese nuevo mundo es el mundo de los racionales o conjunto Q. En este mundo de los números racionales están las fracciones y los decimales y vamos a ver qué decimales. Como el mundo del conjunto Q, si se fijan, dentro de él están los enteros y dentro de él están los naturales, yo también puedo tener fracciones negativas y decimales negativos. Puedo tener el decimal menos 0,5 porque pude haber dividido el menos 1 con el 2. Puedo haber dividido esos números enteros y obtengo ese número decimal. Y esta división usted sabe que se representa como una fracción. Y eso es la fracción menos un medio. Entonces, en este mundo voy a tener los decimales, algunos, y las fracciones. Y ahora vamos a pasar por qué se llama números racionales, qué decimales hay, etcétera, porque no son todos. Primero, ¿por qué se llama número racional? Porque viene de una palabra en matemáticas que usted aprendió en sexto básico, que son las razones. Razones y proporciones, que lo ven en sexto, que es cuando usted compara dos números, en su caso lo hacían siempre positivo porque no conocían los enteros, cuando comparan dos números con una división y obtenían un resultado. En este caso la razón es porque vamos a comparar dos números enteros usando la división. Esta es la definición de razones. Y es lo que hicimos acá. Yo comparé el 1 con el 2 usando división y me dio 0,5. Y también ese 0,5 lo puedo escribir como un medio y también podría ser negativo. Comparo un negativo con un positivo y obtengo un decimal negativo. Entonces se llaman racionales porque vienen de esta palabra y porque esta palabra resume lo que es esta relación. Ahora, dado que ya sabemos lo que son las razones, y dado que ya tenemos algunos ejemplos, ¿qué números pertenecen a este mundo? ¿Qué números son parte de los racionales? Usted no me puede decir la fracción y los decimales. No es así. ¿Qué números son parte de este mundo? Son todos los números que se pueden escribir como fracción. Son todos los números que pueden escribirse como fracción. ¿Por qué le digo que no decimales en general ni fracciones? No, porque hay algunos decimales que no se pueden escribir como fracción, que son decimales muy largos, decimales infinitos, decimales que vamos a ir estudiando que no puedo escribirlos como fracción y ellos no son parte de este mundo. Solamente unos ejemplos para que usted se oriente. En su calculadora o en un celular o en alguna película, en alguna parte, usted habrá escuchado de un número que se llama el número pi. El número pi es un número decimal infinito que no se puede convertir a fracción. Y ese es un número decimal infinito que no se puede convertir a fracción y por lo tanto ese es un ejemplo de decimal que no vive acá.
Entonces yo voy a estar hablando que los racionales son solamente los números que pueden transformarse o escribirse como fracción. Si no se puede hacer, no es parte de este mundo. Si no, no es parte de acá. ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Perfecto. Dado que ya tenemos eso, quiero colocarles una pequeña nomenclatura, un pequeño símbolo, para que vayamos recordando los símbolos de clase. Nosotros en clase aprendimos unos símbolos que son los de pertenece y no pertenece, que se acuerdan que era una E especial. Entonces en este caso voy a colocar unos ejemplos para que recordemos esa letra. Por ejemplo, el 1 pertenece y el pertenece se escribía con una E que era de este tipo, que era un poco redondeada. Por ejemplo, el 1 pertenece a los naturales. El 1, como es parte de los naturales, también es parte de los enteros. El 1 también es parte de los enteros porque es un entero positivo. Entonces, el 1 igual pertenece a los enteros. Y el 1 también pertenece a los racionales según este esquema. Entonces, este pertenece a los enteros, pero también es un número racional. Según este esquema también lo es. Pero para ser racional significa que se puede escribir como fracción. Tienen que recordar que aquí el 1 ya hablamos de que es todo completo, es un entero completo. Entonces, por eso es un número racional. ¿Puedo escribirlo como fracción? Sí. Puedo representar que es un entero, pero el entero también lo puedo escribir como 1 sobre 1 o partido 1. 1 partido 1, es decir, es una parte de 1. Es el entero completo. Puedo escribirlo como fracción, así que es parte de los racionales. Eso para aclarar un poquito, chiquillos, lo de recordar el símbolo y darse cuenta cómo funciona la definición. Entonces, todos los números que yo puedo convertir en fracción son parte de este mundo. Y los números que no se puedan, no lo son. Entonces, ¿qué números son parte de los racionales? Los que se pueden escribir como fracción. Entonces, ¿quiénes no viven acá? Quienes no pertenecen a Q, los que no se puedan convertir como fracción, así de simple. Los que no puedan convertirse como fracción. Ya. Luego podemos dar algunos ejemplos de este mundo. Entonces, ¿qué ejemplos ya podemos hablar de acá? Ejemplos, decimales, fracciones, números enteros y números naturales. Dentro de acá están los enteros y están los naturales. Entonces, ¿qué ejemplos son de números racionales? Todos los naturales son números racionales. El 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Por qué? Porque yo lo puedo escribir también como 1 sobre 1, o como 2 sobre 1, o como 4 sobre 1. Entonces, todos esos los puedo escribir como fracción. Si yo me fijo y divido el 1 con el 1, el resultado sigue siendo 1. El 2 con el 1, el resultado sigue siendo 2. El 4 con el 1 sigue siendo 4. No cambia el resultado. Los puedo escribir como fracción, todos los naturales, y también puedo escribir como fracción cualquier entero. Si yo escribo, por ejemplo, el menos 1, es un número racional porque también lo puedo escribir como menos 1 sobre 1. Y si yo hago esta división, me da menos 1. No cambia mi valor. El 1 es el neutro de mi multiplicación. Él no cambia el valor. Entonces yo acá debo recordar que pertenecen todos los números que se deben convertir como fracción, pero que yo también puedo escribir como fracción a los naturales y a los enteros. Algunas fracciones que usted conoce también en su vida diaria, por ejemplo un tercio. Pero también puedo encontrar fracciones negativas, como el menos un tercio. Decimales también conocidos por usted, por ejemplo el 1,3. Pero también puedo tener decimales negativos. ¿Por qué? Porque pude haber comparado dos números enteros de diferente signo y mi resultado me dio negativo. Entonces también puedo tener el decimal menos 1,3 y etcétera. Estos son algunos ejemplos de este mundo. Entonces, para resumir, chicos, porque luego haremos un mapa conceptual,
Y luego haremos la siguiente parte, que es transformar fracciones y decimales, que es lo que tienen que hacer en su libro. Los números naturales evolucionan a los números enteros, nos quedamos cortos, pero luego nos volvemos a quedar cortos para las reparticiones y hablamos de los racionales. ¿Cuáles son los racionales? Los que se pueden convertir en fracción, los que pueden escribirse como fracción. ¿Quiénes no viven ahí? Los que no se puedan. Algunos ejemplos: todos los naturales son racionales porque se pueden escribir como fracción, todos los enteros, algunas fracciones que usted conoce, algunos decimales que usted conoce, pero también hay algunas fracciones que usted también trabajó y que me faltó mencionar, que son las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas también son parte de este mundo. La fracción mixta, la que tenía una parte entera y una parte fraccionaria más pequeñita, por ejemplo, 3 enteros, 1/2. Y generalmente un tema visual dibujaban este entero más grande, pero lo que se quiere decir es 3 enteros, 1/2. Y las fracciones mixtas también usted la transformaba a fracción normal. Entonces usted también conoce algo que son las fracciones propias e impropias. Y si no lo conoce, lo va a conocer en este video. Entonces estamos hablando, chicos, que si bien su libro parte con multiplicar y dividir fracciones decimales, está asumiendo que usted maneja todo esto, que tiene súper claro lo de sexto básico. Entonces este video es para que entendamos los conceptos básicos antes de poder usar su libro. Ahora, chicos, vamos a ir a un pequeño mapa conceptual para resumir esto y luego transformar fracciones y decimales. Ya, chiquillos. Entonces, aquí vamos a hacer un mapa conceptual y luego vemos los que nos falta de transformar fracciones y decimales. Primero, los números racionales o el conjunto Q. Ya sabemos que incluye a todos los números que se pueden transformar en fracción. En este mundo yo voy a encontrar dos cosas. ¿Qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar dos tipos de elementos, que los vamos a separar así, que son las fracciones, obviamente, y algunos números decimales. No todos los decimales. Hay algunos decimales infinitos que no se pueden convertir a fracción y no son parte de acá. Entonces, conjunto Q, fracciones y decimales. ¿Qué fracciones? Bueno, aquí las fracciones que usted debería conocer, por lo menos de nombre, debería conocer las fracciones mixtas, por lo menos de nombre debería conocerlas, las fracciones mixtas. También debería conocer las fracciones propias e impropias. Y en los decimales hay dos tipos de decimales que usted va a conocer, pero en séptimo solo usamos uno. Solo usamos un tipo de decimal, pero debe conocer los dos. Los tipos de decimales que existen son los finitos y los infinitos, pero en séptimo trabajamos con los finitos y los infinitos. Luego en los infinitos, cuando ya los veamos en octavo, van a haber dos tipos que los vamos a trabajar, que son los periódicos y los semiperiódicos. Pero por mientras nos vamos a ubicar con los de séptimo, que son finitos. Acá se lo voy a dejar solo para que lo conozca. Que los infinitos vamos a tener los periódicos y los semiperiódicos. Como recordatorio. Entonces, conjunto Q, fracciones y decimales. En este caso, decimales que se pueden convertir a fracción, los finitos y los infinitos. Vamos a trabajar con los finitos nosotros este año. Y el próximo año vamos a trabajar con los infinitos con dos tipos, periódicos y semiperiódicos. Y en fracciones, tiene que recordar las fracciones mixtas, las fracciones propias e impropias. Bueno, las fracciones mixtas, de forma simple, cuando yo tenía combinaciones de enteros y una fracción que era menor a un entero, y las fracciones propias e impropias cuando tenía algo que ver con numerador y denominador, cuando había un número más grande que otro, etc. Pero las fracciones todas cumplen con tener dos partes, y esa es el numerador, que es el número que va arriba de la fracción, y el denominador, que va abajo de mi fracción. Es el número que divide. Numerador y denominador.
Por ejemplo, si yo coloco el 3/4, estamos hablando de que aquí tengo una fracción donde el numerador es 3 y el denominador es 4. Y ahora yo le puedo preguntar si es mixta, propia o impropia. Y eso lo vieron en sexto básico. Y tengo los decimales, finitos e infinitos, periódicos y semiperiódicos al caso de infinito. Vamos a trabajar con los finitos. Entonces, en el caso de los finitos, yo estoy hablando de los decimales que sus cifras después de la coma se pueden contar. Ejemplo, supongamos el decimal 0,25. Este es un decimal finito porque tiene fin. Yo puedo contar los números que hay después de la coma. Yo puedo contar las cifras que hay después de la coma. Tiene 2 cifras y eso es el 25. Entonces, este es un decimal finito porque yo puedo contar cuántas cifras hay después de la coma. Otro ejemplo de decimal finito, el 1,4. También es decimal finito porque yo puedo contar cuántos números o cifras hay después de la coma. Hay una que es el 4. Entonces, para aclarar eso, conjunto Q, fracciones decimales, este tipo de fracciones mixtas, propias e impropias, pero en general todas las fracciones tienen algo que es el numerador y es el denominador. Y los decimales que se puedan convertir a fracción, vamos a trabajar con finitos este año. ¿Y cuáles son los decimales finitos? Los que se pueden contar los números después de la coma, los que se pueden contar la cantidad de cifras decimales. Y en este caso las cifras decimales son 2, el 25, y en este caso es 1, el 4. También, como recordatorio de sexto básico, todos los decimales tenían 2 partes. Esta parte, que es la que está después de la coma, son las cifras decimales y por eso digo que es finito porque yo las puedo contar. Estas son las cifras decimales. Todas las que están después de la coma. Pero el otro número, el que está antes de la coma, este de aquí, se llama parte entera. Parte entera. Porque me está hablando del entero que corresponde y acá lo que me sobra. En este caso su parte entera es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fracción pudo haber sido de este tipo. Significa que cuando yo dividí no alcanzó a entrar. Eso significa la división. Acá la parte entera es 1, o sea que cuando yo dividí entró una vez y me sobró algo. Entonces, recordatorio también de decimales de sexto, que el primer número se llamaba parte entera, el que está antes de la coma, y después de la coma se llamaban cifras decimales. Esto es en general lo que vamos a trabajar. Aclarado eso, chicos, vamos a transformar fracciones y decimales. Convertir de fracción a decimal y convertir decimal a fracción. De fracción a decimal es un proceso muy simple y es dividir. Es lo que hacíamos antes, que una fracción es cuando comparo 2 números y los divido. Entonces, para transformar o convertir cualquier fracción a número decimal, lo único que debo hacer es dividir. Acá lo que se hace es dividir, pero un orden, chicos, porque no sé por qué cambié los órdenes algunas veces, es dividir el numerador con el denominador. Acá no importa si el numerador es más chico o más grande. No lo arreglen a su pinta, no. Siempre se divide el de arriba, que es el numerador, con el denominador, que es el de abajo. Lo que pasa es que el resultado puede ser decimal. Ejemplo, si yo divido... por ejemplo, si yo divido 7, la fracción 7/4, y lo quiero pasar a número decimal. Si yo tomo 7/4 y hago la división, significa que yo voy a tomar el 7, lo voy a dividir con el 4 y voy a dividir. Entonces yo empiezo a dividir. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 7? Una vez. ¿Y qué ocurre? Que me sobra. Entonces, ¿cuántas veces entra el 4 en el 7? Una vez y me sobran 3. Ya aquí usted quedó como en quinto básico, pero ahora está más grande y ahora tiene que seguir dividiendo. El 4 en el 3 no entra, como decimos nosotros, y acá es donde yo agrego una coma porque no entra y un 0 a este número para que sí funcione. Entonces yo sigo dividiendo y ahora digo 4 en 30. Entonces si yo sigo dividiendo, tengo que
agregar ceros, agregar comas, etc. Yo me imagino que la mayoría no tiene problemas en dividir, me imagino. Entonces yo digo 4 por 7, 28, y a 30 me sobran 2. Y de nuevo ocurre lo mismo. 4 en 2 no entra, entonces le agrego un 0. No puedo agregar una coma de nuevo, ya lo hice. Entonces le agrego un 0. Y digo 4 en 20 a 5 veces. 4 por 5, 20, a 20, nada. Entonces, ¿cómo convertir una fracción en número decimal? Es solo dividiendo el numerador con el denominador y me da un decimal. En este caso me dio un decimal finito, 1,75. Tiene fin, yo cuento la cantidad de cifras decimales, son 2. La parte entera es 1 y las cifras decimales es 75. Entonces, convertir fracción a decimal, súper simple, es solamente dividir. Ya, antes de que pasemos de decimal a fracción, hay algo en las fracciones que siempre se les ha recomendado de sexto básico, que es la famosa palabra de simplificar fracciones. Simplificar fracciones. Y es que algunas fracciones, por ejemplo, 14 partido 21, esa es una fracción, yo podría transformarla en decimal. Tomo el 14 y lo divido con 21. Pero hay algunas fracciones que conviene hacer un proceso que se llama simplificar, y eso es que la expresión sigue siendo el mismo número decimal, pero esta expresión se va a ver más pequeña, va a verse con números más pequeños. Por ejemplo, el 14 y el 21 son números de la tabla del 7. Yo la puedo dividir por 7. Simplificar es dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. En este caso, por un mismo número. En este caso va a ser el 7. Esto es algo como muy rápido, chicos, porque yo sé que lo trabajan de años. Yo sé que esto lo han hecho en el año pasado. Así que por eso yo lo digo así en grandes rasgos, pero igual lo vamos a practicar, así que no se preocupen. En este caso el 14 y el 21 se pueden ir por 7. Yo tomo el 14 y lo divido por el 7, y tomo el 21 y también lo divido por el 7. Lo divido por el mismo número. Por eso les pedí que recordaran divisiones. Entonces, arriba me va a dar 2 y abajo me va a dar 3. Y ahí tengo una fracción que, si yo quisiera pasarla a número decimal, es mucho más simple para mí dividir el 2 con el 3 que el 14 con el 21. No creo que ustedes se sepan la tabla del 21, pero sí deben saberse la del 3. Entonces es mucho más simple pasar de fracción a decimal cuando a veces la fracción está representada así, pequeña. Y esto es lo que se dice en su máxima ya expresión o fracción irreductible, simplificada al máximo. Ya no puedo simplificarla más. Esto es un recordatorio. Lo que me interesa es que sepan cómo convertir de fracción a decimal, y es simplemente dividiendo. Divido y tengo el decimal. Pero hay algunas fracciones que se ven muy grandes y conviene hacer este proceso que les enseñaron en sexto. Eso lo vamos a seguir explicando en el siguiente video de la próxima semana. Esto por mientras un adelanto. Ahora, ¿cómo convertir de decimal a fracción? En este caso solo vamos a trabajar con números finitos. Decimales finitos. Decimales finitos para fracción tienen pasos. Vamos a colocar un número decimal. El decimal más simple para usted, 0,5. Muy sencillo. Entonces, esto tiene pasos. ¿Cuál es el primer paso? Que en el numerador se coloca todo el número sin coma. Se coloca todo el número sin coma en el numerador, o sea, en la parte de arriba. ¿Sí? Y en la parte de abajo, yo voy a elegir algo que tiene que ver con la tabla del 10. No le puedo decir exclusivamente por qué, pero se llaman potencias y va a ser 10, 100, 1000, 10.000. La forma simple es, hasta que no conozcamos bien las potencias, chicos, que usted
va a pensar en ese tipo de números, 10, 100, 1000, 10.000, no en 20, no en 30, no en 40, no, en ese tipo de números, y la cantidad de ceros se eligen de acuerdo a cuántas cifras decimales o cuántos números después de la coma hay. Como hay un solo número después de la coma, es un 0. Entonces acá vamos a colocar unos, esto es como una forma casera hasta que no conozcamos la potencia, 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales o números después de la coma tenga. Entonces, en este caso, si hay un número después de la coma, un 0. Si hay dos números después de la coma, dos ceros. Pero la combinación es unos y ceros. 10, 1000, 10.000, 100.000. Eso depende de cuántos números haya después de la coma. Si queremos transformar el 0,5 en fracción, que todos sabemos que es un medio, pero lo vamos a hacer con la técnica. Tomo todo el número sin coma, que es 5, y lo voy a partir por esto de los ceros. Voy a elegir el 1, que eso dice la regla, un 1, y el 0 sería uno solo porque hay un número después de la coma, es un solo 0. Entonces sería 5 partido 10. Luego esto yo lo puedo simplificar, es decir que voy a elegir un número que divida tanto al 5 como al 10 y ese número es el 5. En el siguiente video, chicos, vamos a practicar todo lo que es simplificar y aprendernos las reglas para simplificar rápido. Yo acá les digo que es el 5. Entonces, si yo divido por 5 tanto arriba como abajo, me va a dar arriba 1 y abajo 2. Ahí está simplificada. Entonces, para transformar de decimal finito, que es el decimal que vamos a estar ocupando, a fracción, se usa esta técnica. Arriba se coloca todo el número sin coma y abajo yo primero coloco un 1 y luego coloco ceros. ¿Pero cuántos ceros? Depende de cuántas cifras decimales tenga. Hagamos otro ejemplo, el 1,3. Sería arriba todo el número sin coma, 13. Abajo la combinación de unos y ceros. Entonces sería primero el 1 y luego cuento cuántos números hay después de la coma. Hay uno solo, un 0. Sería 13 partido 10. Y esa fracción yo no la puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque el 13 no tiene al 10 en su tabla, no hay ningún número que divida al 13 más que el puro 13. El 13 es un número primo, así que no se puede seguir simplificando. Otro ejemplo un poquito más largo, por ejemplo 0,25. Lo quiero pasar de decimal a fracción. Hago lo mismo. Todo el número sin coma, 25. Abajo escribo el 1. Parto con el 1 y luego veo cuántos ceros debo agregar. Debo agregar 2. ¿Por qué? Porque hay dos números después de la coma. 2. Y luego esta fracción yo podría simplificarla y eso es que voy a dividir. Voy a dividir el 25 y el 100 por un mismo número. Por ejemplo, lo puedo hacer por el 5 o por el 25. Yo voy eligiendo. Si yo elijo el 5, me va a dar 5 arriba y abajo me va a dar 20, si usted divide por 5. Pero luego esta fracción se puede volver a simplificar, la puedo volver a dividir por 5, me va a dar 1 arriba y me va a dar 4 abajo. Entonces esta fracción sería un cuarto que representa el decimal 0,25. Entonces, chicos, para resumir, no se estresen si no entienden muy rápido lo de simplificar fracciones, porque el video de la próxima semana va a ser transformar mucho de decimal a fracción, de fracción a decimal, simplificar fracciones, y ahí recién vamos a ver pequeñas operatorias. Pero no se estresen con esta parte si les complicó un poco, porque lo vamos a seguir practicando la próxima semana. ¿Qué me interesa que entiendan? Que el conjunto de los racionales incluyen a los enteros
incluyen a los naturales, que son todos los números que se transforman a fracción, que en este mundo pueden haber decimales, pero los decimales que se puedan convertir a fracción. ¿Sí? Que las fracciones que usted conocía, las mixtas, las propias, las impropias, que las fracciones tenían algo que era el numerador, el denominador, todo eso que usted manejó en sexto. Y que los decimales que vamos a estudiar son solo los finitos. ¿Cuáles son los finitos? Los que yo puedo contar sus cifras después de la coma. Puedo contar cuántas cifras hay, por eso se llama finito. Que los decimales tienen dos partes. El número que está delante de la coma se llama parte entera y el que está después se llama cifra decimal. Luego de eso, que puedo convertir de fracción a decimal, como cualquier fracción a decimal se transforma dividiendo el numerador con el denominador, el de arriba con el de abajo. No me cambien el orden, no lo cambien a su conveniencia, es el de arriba con el de abajo. Y que los decimales a fracción se pueden convertir con fórmulas, y la primera fórmula, el primer proceso, es el de decimal finito. Arriba va todo el número sin coma, todo. Acá sería 5, acá sería 13, acá 25, acá 5, todo el número sin coma. Ya abajo yo hago combinaciones de unos y ceros, pero obviamente el cero antes no tiene ningún sentido. 0, 0, 1 no tiene nada. Entonces hago combinaciones de 1 y ceros y esas combinaciones pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, 10.000. Y los ceros, ¿cómo se eligen? De acuerdo a cuántos números hay después de la coma. Si hay un número, un cero. Si hay dos números, dos ceros. Y luego vamos a practicar simplificación. No todos son rápidos en simplificar porque no saben qué número elegir. Hay reglas, chicos, que si yo me aprendo de memoria, puedo saber por quién debo simplificar. Y eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Van a aprenderse unas reglas de memoria para poder simplificar rápido. Entonces la próxima semana vamos a seguir transformando fracciones a decimales, decimales a fracción y van a simplificar. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Espero que hayan entendido el video. Disculpen que haya quedado largo. Pueden complementarlo leyendo la página 36 y 37 de su libro y se manda de tarea una página del cuadernillo. Si no me equivoco, es la página 20 del cuadernillo, que es una sola página de este tema de fracciones y decimales y me hacen todas las preguntas. Esa tarea no es con nota, es solo para practicar. La otra semana igual solo practicaremos, no se manda todavía nada con nota. Después de que yo vea que hayan entendido bien esto, que hayan practicado, vamos a dar una tareita con nota. Espero, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase.